Continúan las repercusiones tras la decisión del presidente Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. A esta hora, guatemaltecos se han reunido a las afueras de la Plaza de la Constitución en rechazo al anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato a CICIG. Mientras tanto, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, afirma que estará vigilante ante las consecuencias que puedan traer en la lucha contra la corrupción la no renovación del mandato de CICIG. Congresista Norma Torres afirma que no se debe permitir que el progreso en Guatemala retroceda y promete que el gobierno de Estados Unidos estará vigilante de lo que haga Guatemala. Y a nivel internacional, en rechazo a la reducción del presupuesto para la educación, se realizan manifestaciones masivas de profesores y estudiantes universitarios en Argentina. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión, 18 horas. Hoy una noticia nos sorprende al filo del mediodía, la decisión del presidente Morales de la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. A esta hora estaremos actualizando precisamente de esta información, la más relevante sin duda este día, y las repercusiones que puede tener tanto a nivel nacional como internacional. Estaremos con el análisis de lo que podría ocurrir y estos panoramas que se vislumbran. También haremos enlaces de lo que está ocurriendo a las afueras de la Plaza de la Constitución, las manifestaciones de guatemaltecos que están rechazando precisamente esta decisión del mandatario Morales. Pero ¿cuál es esta? Acompañado de toda la oficialidad y del ejército, así como de la policía, el presidente Morales, su vicepresidente y 3 ministros anunció que el gobierno de Guatemala no pedirá la extensión del mandato de la CICIG en septiembre de 2019. El mandatario lo hizo aquejándose por el actuar de CICIG, señalando que existen casos de justicia selectiva que promueven la corrupción y la impunidad. Escuchemos. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Y según Morales, la CICIG intimidó a la justicia, violó el debido proceso, la presunción de inocencia y otros aspectos. Según él, Naciones Unidas ya había escuchado esas quejas y estas no fueron atendidas. Además, el mandatario lanzó de manera velada una amenaza a la Corte de Constitucionalidad al señalar que él y su gobierno no están obligados a atender lo que podrían ser órdenes ilegales. En alusión al amparo que permitió que Iván Velázquez permaneciera en el país. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de la Organización de Naciones Unidas. Finalmente, le recuerdo al pueblo de Guatemala que sus instituciones y sus funcionarios, según el artículo 156 de la Constitución Política de la República, no está obligado a acatar órdenes ilegales. Y con el anuncio, Morales instruyó a que la CICIG traslade las capacidades que se hayan desarrollado en el país a sus contrapartes nacionales. El presidente dijo que aseguraba la independencia económica del Ministerio Público y las instituciones del sistema de justicia. Después de 11 años, llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes. Mi compromiso sigue siendo el mismo de apoyar al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones de seguridad y justicia que comprende nuestro sistema gubernamental. Les recuerdo a todos, y viéndoles a los ojos porque tengo la seguridad de lo que digo, que todo nuestro gobierno incrementó el presupuesto al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica para el buen desempeño de sus funciones. Todo eso se hizo incondicionalmente y mi promesa es que lo seguiremos haciendo. Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito. Mi gobierno ha sido respetuoso de la ley y de la comunidad internacional, y somos los principales interesados y protagonistas en la lucha contra la corrupción en Guatemala y en la región. Y para cerrar, Morales usó varios temas que están en el ambiente, esto para vincularlos en su lucha contra la CICIG. Aprovechando la marcha del domingo a favor de la vida, señaló que él se alineaba con esta temática. Habló del matrimonio entre personas del mismo sexo y libertad, sugiriendo que eran factores para tomar la decisión de no extender la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Guatemala y nuestro gobierno creen en la vida. Nuestro gobierno y Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. Nuestro gobierno y Guatemala cree y quiere elecciones libres, no intervenidas. Guatemala quiere la libertad porque cree en la libertad. Finalmente, creo que puedo decir que Guatemala es amigo y aliado de nuestros amigos. Y una de las reacciones que ya se dan a esta hora es de la fiscal general María Consuelo Porras ante las consecuencias que conllevaría la no renovación del mandato de la CICIG en nuestro país. La fiscal exhorta al presidente, pero también a la Organización de Naciones Unidas para que logren acuerdos que beneficien al país. Escuchemos. En el ejercicio de la función que me confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, concerniente a velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, al pueblo de Guatemala hago saber: estoy vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y a la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por lo que exhorto respetuosamente al Gobierno de la República de Guatemala y a la Organización de Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca en función de la paz, la tranquilidad y la armonía social. Garantizo
que todo el personal del Ministerio Público, ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos, procederá en el marco de sus competencias, con el fin de preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Y dos escenarios a esta hora, 18 horas con 10 minutos, donde hay manifestaciones, unos a favor de la decisión del mandatario y otros en contra. Nos vamos a ubicar en el primero, en la zona 14, específicamente a las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ahí se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera, le da seguimiento a estas personas que, reiteramos, han llegado en favor de la decisión del mandatario de la no renovación del mandato de CICIG. Dulce, buenas tardes, adelante. Tardes. Y es que desde horas tempranas estamos aquí afuera de la sede de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala por precisamente los vehículos J8 que estuvieron circulando en estos lugares. Y es que eso generó mucha expectativa en las redes sociales, principalmente porque se estaba a la espera de la conferencia de prensa del presidente Jimmy Morales, en donde anunció que no iba a renovar el mandato de la CICIG. Y es que la presencia de estos vehículos militares generó también bastante incertidumbre, puesto que incluso elementos del Ministerio Público vinieron a corroborar si se estaba cometiendo algún acto ilícito o ilegal. Hasta el momento las manifestaciones no se han hecho esperar. Por la tarde un grupo de guatemaltecos a favor de Iván Velázquez se hizo presente para manifestar su apoyo, pero así también guatemaltecos que dicen apoyar la decisión del presidente Jimmy Morales, entre estos algunos comerciantes y personas de diferentes organizaciones que han manifestado incluso durante varios meses en contra de las reformas constitucionales, que era una de las propuestas de la CICIG y del Ministerio Público, que era para fortalecer a la justicia de Guatemala. Como vemos en estos momentos siguen las manifestaciones aquí frente a la sede de la CICIG, en donde pues hace algunos minutos las personas que están manifestando en contra de la CICIG y que piden la salida de Iván Velázquez del país trajeron mariachis y con bubucelas han estado manifestando durante la tarde, precisamente respaldando la decisión del presidente Jimmy Morales. Por otro lado, también han habido guatemaltecos que se han acercado y de manera individual han manifestado su respaldo a Iván Velázquez. Como lo ven ustedes ahorita, el único guatemalteco en esta manifestación a favor de Iván Velázquez, diciendo Iván se queda. El resto de guatemaltecos que estuvo en este lugar manifestando a favor de Iván Velázquez tuvo que retirarse de este lugar y se movieron al Parque Central. Pero como ven aquí, pues varias personas con banderas pidiendo la salida entonces del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. También debemos mencionar que los vehículos J8 que estuvieron circulando en esta zona 14, muy cerca de la sede de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, fueron donados por parte del gobierno de Estados Unidos. Ya este país ha emitido pues algún pronunciamiento acerca del uso que se les está dando. También es de mencionar que se practicó la exhibición personal a favor del comisionado de la CICIG por una jueza, y esto estuvo acompañado por el Procurador de los Derechos Humanos, quien ya se retiró de este lugar. William, no sé si hay alguna pregunta en el estudio. Seguimos con ustedes. Gracias, Dulce. Vamos a enlazar de inmediato con nuestro compañero Alberto Cardona, pero antes precisamente vamos a ampliar a lo que te referías. Ese comunicado que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos respecto a esos vehículos que se observaron a lo largo de la mañana tratando y circulando precisamente en los alrededores de la sede de la CICIG. Desde 2013, dice el gobierno de Estados Unidos, ha donado 148 vehículos Jeep J8 al gobierno de Guatemala. Estos vehículos fueron donados para que las fuerzas de tarea interinstitucionales Tecumumán, Chortí y Xinca combatan la actividad criminal y el narcotráfico en las fronteras de Guatemala. Varios de estos vehículos fueron observados recientemente en la ciudad de Guatemala, incluso cerca de la sede de la CICIG y de la Embajada de los Estados Unidos. Estados Unidos afirma está vigilando de cerca que todo el equipo donado para la aplicación de la ley en Guatemala sea usado de manera apropiada y según
los acuerdos bajo los cuales estos fueron donados. Esta es la postura del gobierno de Estados Unidos a raíz de estos vehículos, 148 vehículos Jeep J8, de los cuales varios se observaron en los alrededores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Estos deberían de estar patrullando las fronteras en contra del narcotráfico. ¿Qué ocurre a las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, donde se dio esa conferencia de prensa del mandatario Morales al filo del mediodía? Nuestro compañero Alberto Cardona ya se encuentra con nosotros. Ese movimiento, Alberto, al que se convocó tras conocerse esta conferencia de prensa. Vamos adelante con los detalles. William, muy buenas tardes. Cuando el reloj marca ya las 6:15 de la tarde, este es el panorama que se puede observar acá en los alrededores del Palacio Nacional. Hombres, mujeres de distintas edades con carteles en mano, pues comienzan a acercarse dando su total apoyo, afirman ellos, al comisionado Iván Velázquez. Han comentado que permanecerán el tiempo que sea necesario acá en las afueras del Palacio Nacional, realizando una manifestación pacífica, donde han estado presentes representantes de la sociedad civil, representantes de la Iglesia Católica, de las iglesias cristianas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los grupos estudiantiles USAC es Pueblo, quienes con bombos y también gorgoritos pues se han hecho presentes acá en los alrededores del Palacio Nacional. Escucharemos parte del ambiente que se está registrando a esta hora de la tarde en los alrededores del Palacio. Vamos a seguir caminando en este sector para obtener algunas declaraciones de las personas que se han hecho presentes acá, realizando esta manifestación pacífica que se lleva a cabo en estos precisos momentos. Esta manifestación pacífica es porque ya estamos cansados, hemos aguantado tanto y hoy se desborda el río y Guatemala tiene que unirse porque la CICIG ha venido a apoyar al país en contra de la corrupción y eso a Jimmy Morales no le gusta. Él está demostrando que es corrupto y ladrón porque no quiere enfrentarse. Señora, su cartel, ¿cuál es el significado de su cartel que porta este día? El significado del cartel es que el pueblo unido jamás será vencido porque unidos somos más. Ellos son pocos, pero con la fuerza del pueblo somos más. Entonces aquí están de las diferentes etnias de Guatemala para que nos unamos todos, porque todos somos un pueblo. Tal vez somos multiculturales, pero nuestra energía es una sola y la lucha es contra la corrupción que mata, que roba y que debería de darles vergüenza y entregarse ante los tribunales. Jimmy Morales solo ha demostrado que tiene miedo, el miedo lo ciega y lo hace hacer estas actitudes incorrectas y nefastas para nuestro país, porque el país es rico, pero esa riqueza la tienen pocos y los demás estamos pobres por culpa de esos pocos, pero el pueblo somos más y unidos tenemos fuerza y lo podemos sacar, podemos acabar con la corrupción. Han sido declaraciones de una ciudadana guatemalteca que se ha acercado acá a los alrededores del Palacio Nacional, donde también se han colocado algunas mantas donde se puede observar pues una fotografía, el rostro del presidente Jimmy Morales y de autoridades del ministro de Gobernación y de la canciller también Sandra Jovel. Acá esta manta que han colocado pues los representantes de la sociedad civil ya tiene varias horas de estar en este sector. También les puedo comentar que también ya se pueden observar agentes de la Policía Nacional Civil que están resguardando el ingreso acá del Palacio
Palacio Nacional. Continúan acercándose algunos de los representantes de la sociedad civil, quienes nos van a comentar que también ya se está haciendo el llamado para el fin de semana a convocar de nuevo a la plaza a manifestaciones pacíficas. Así es, el día de mañana sin lugar a dudas tenemos que hacer presencia nuevamente. Los colectivos urbanos y la ciudadanía se autoconvoca a estar mañana a partir de las 3 de la tarde en este mismo espacio a llenar la plaza porque es necesario. Gracias, muy amable. Bueno, esto es parte de la actividad de esta manifestación pacífica que se lleva en estos precisos momentos en la Plaza de la Constitución. Diferentes son los grupos que se han acercado y se tiene conocimiento que se estarían acercando y esta manifestación pacífica podría estar finalizando en horas de la noche. Esto es parte del ambiente, una manifestación pacífica frente al Palacio Nacional. Imágenes de mi compañero en cámara, Luis Acceso, y Alberto Cardona, desde el Centro Histórico. Regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Lo que se está viviendo a esta hora en la ciudad capital en dos sectores distintos, zona 14 y la zona 1, esas manifestaciones a favor de la decisión del presidente Morales y otros en contra precisamente de esa decisión de la no renovación del mandato de CICIG. También análisis tenemos a lo largo de esta emisión, uno de ellos el análisis de nuestro director Haroldo Sánchez al respecto de esta polémica decisión del mandatario Morales. Escuchemos. El presidente Jimmy Morales anunció hoy que Guatemala no renovará el mandato de la CICIG, terminando así con la incertidumbre que provocaba la lucha del mandatario en contra de don Iván Velázquez. Días antes, en las redes sociales, algunos activistas afines al gobierno habían acusado de cobarde a Morales por no actuar como se le pedía, la expulsión de Velázquez. De esta manera, así como Guatemala pidió la presencia de CICIG, hoy decide el gobierno no continuar con la presencia de la comisión a partir de septiembre del 2019. El país entra así en una nueva etapa donde se dará paso a la confrontación entre quienes apoyan a CICIG y los que la rechazan. Morales de nuevo ataca cuando el pedido de quitarle la inmunidad llegó al Congreso. Lo que sí debe quedar claro es que esta acción es tan solo un golpe a la lucha contra la corrupción y la impunidad. (18:24) tenemos más información y posturas a raíz de la decisión del mandatario Morales que ocurrió esta mañana. Información del CACIF. El CACIF ya se ha pronunciado oficialmente. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF afirma que ha tomado nota de la decisión que el gobierno de Guatemala ha anunciado con relación al acuerdo suscrito relativo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. CACIF afirma que es respetuoso de las decisiones que las instituciones tomen en el marco de su mandato, refiriéndose específicamente a la decisión del presidente Morales. Son respetuosos entonces de la decisión del mandatario. Es fundamental, afirman, que se prosiga la lucha contra la corrupción y el continuado fortalecimiento del Ministerio Público. La independencia del organismo judicial y la certeza jurídica debe imperar en el país. Hacemos un llamado a la cordura y a la necesidad de no reaccionar, afirma CACIF, ante noticias no fundamentadas o especulaciones de cualquier naturaleza. Lo fecha con 31 de agosto de 2018. Esta es la postura de CACIF ante esta situación que hoy se ha generado en Guatemala, y precisamente el congresista Estuardo Galdames del partido oficial pidió precisamente que la CICIG deje de participar en temas que no le competen. Lo escuchamos a continuación. Yo felicito y exhorto al señor presidente de la República por su valiente decisión en bien de la unidad nacional de todos los guatemaltecos, en bien del bienestar común de todos los guatemaltecos. Bueno, y luego de que un tuit que usted ha colocado por medio de tuit. Eso es lo que corresponde. ¿Sí lo podría decir en cámara? Sí, la CICIG ahorita debe de cesar de sus funciones, las cuales establece su mandato, y dedicarse a trasladar las experiencias y todos los casos al Ministerio Público. Eso es lo que debe hacer la CICIG. Ya no veo yo a la CICIG en un orden legal estar en conferencias de prensa o en actos oficiales.
Respecto a la conferencia de prensa por parte del presidente rodeado de soldados, asimismo de la Policía Nacional Civil, ¿qué se piensa usted? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil es la expresión del poder como elemento del Estado de Guatemala? Entonces, el señor presidente se hizo acompañar de algunos de sus ministros y de la Fuerza de Seguridad Pública, es porque está respaldado y amparado por el poder establecido en Guatemala, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y él, como presidente de Guatemala y representante de la unidad nacional, está en todo su derecho de tal decisión. ¿Usted cree que el presidente Jimmy Morales recibió alguna presión para no renovar el mandato de...? Es sano que ningún presidente de la República y ningún funcionario público esté actuando en base a presiones de ningún tipo. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, durante la mañana, después del anuncio del mandatario, expresó a través del vocero Matías Ponce lo siguiente. El comisionado agradece las muestras de apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad civil de Guatemala y también de todos los periodistas que están aquí. Por ahora estamos expectantes y les vamos a mantener informados e informadas de lo que suceda. Agradecemos, reitero nuevamente, el apoyo, las infinitas muestras de apoyo de la sociedad civil, de la comunidad internacional y también de los periodistas nacionales e internacionales que nos han hecho llegar el día de hoy. Por ahora estamos expectantes y los vamos a mantener informados por las vías de comunicación regulares. Reitero nuevamente con mucho énfasis el apoyo que los periodistas, la comunidad internacional y la sociedad civil le ha transmitido al Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, don Iván Velázquez, en estas horas. Y por medio de un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció ante las declaraciones del presidente Morales, indicando que Estados Unidos está comprometido a luchar contra la corrupción y la impunidad. Estados Unidos está consciente de la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la CICIG. Así lo indicó la embajada por medio de un comunicado. Como lo han declarado muchos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, creemos que CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala. Asimismo, señalaron que Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad y considera que esta lucha es parte integral de la relación entre los Estados Unidos y Guatemala. Y también el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, se pronunció, incluso llegó a la Comisión Internacional contra la Impunidad tras conocerse la decisión del mandatario Morales. Puso también un recurso de exhibición personal a favor del comisionado Iván Velázquez. Escuchemos. Lo primero que se hizo es que hay instrucciones al equipo jurídico para plantear una exhibición personal a favor del comisionado Iván Velázquez y su equipo, porque la presencia innecesaria de vehículos militares con alto calibre pues realmente pone en riesgo la libertad, cualquier garantía que cualquier ciudadano tiene acá, y aparte que contraviene el convenio. Y también estamos estudiando lo relativo al incumplimiento del amparo que la Corte Constitucional dio oportunamente cuando se declaró non grato. Son movimientos que no se dan en una sociedad democrática. Yo veo con suma preocupación todo lo que está pasando. Es decir, nos ponen a retroceder en el tiempo, a recordar como cuando pasó con Serrano Elías. Ojalá que el presidente actúe con madurez y que no vaya a irrumpir el orden constitucional. Y la Oficina en Derechos Humanos en Washington para América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, organización líder de investigación y defensa que promueve los derechos humanos en las Américas, indicó por medio de su directora de Seguridad Ciudadana, Adriana Beltrán, que esta decisión del mandatario Morales es un intento de proteger sus propios intereses a la luz de la investigación en curso sobre posibles delitos de financiación de campañas ilícitas.
La falta de renovación del mandato de la CICIG representa un ataque más amplio contra los esfuerzos para crear sistemas de justicia justos, transparentes y en funcionamiento en Centroamérica. Es esencial que el Congreso de los Estados Unidos deje en claro que esta medida traerá serias consecuencias, afirma Wola. La lucha contra la corrupción y la impunidad es fundamental para hacer frente a la violencia, la inseguridad y la pobreza que están impulsando a muchos a migrar de Centroamérica a los Estados Unidos, indicó Wola en su comunicado. De nuevo regresamos a la zona 1. Nuestro compañero David Sanchinelli nos informa a continuación respecto a esa reunión que se está dando de funcionarios del gobierno del presidente Morales tras este anuncio que fue dado a este mediodía. David, buenas tardes, adelante. Hola William, efectivamente pues en horas de la tarde se llevó a cabo la reunión de gabinete donde asistieron todos los ministros del gobierno de Jimmy Morales. Nos encontramos frente a Casa Presidencial, exactamente sobre la calle Manchén. Pues aquí el portavoz, el vocero, el jefe de comunicación presidencial no se encuentra en este lugar, se encuentra en una reunión. Sin embargo, pues lo tenemos en una llamada telefónica que nos va a indicar respecto a lo que ha sucedido en estos momentos. Y vamos a hablar. Alfredo, no sé si estás en línea. Así es, estimado David. Bueno, ¿nos podrías comentar respecto a esta reunión de gabinete que tuvo el ministro, bueno, todos los ministros con el presidente Jimmy Morales? ¿Desde qué horas inició? Efectivamente, David, gracias por la oportunidad de poder trasladar la información. El señor presidente, en conjunto con el vicepresidente, convocaron a un gabinete de ministros y se les dio a conocer la información que horas antes había dado a conocer a la opinión pública con relación a la no renovación del mandato de la CICIG en el siguiente año, y les dijo además sobre la decisión de transferir las capacidades al Ministerio Público y a los de seguridad. Eso fue lo que se dio a conocer en el gabinete de ministros. Alfredo, por parte de algunos ministros, pues se molestaron tras esta decisión del presidente Jimmy Morales. ¿Alguno presentó alguna renuncia? Ninguno manifestó algún malestar y al contrario no hubo renuncias al respecto. Ok, muchísimas gracias, Alfredo. Pues estas son las palabras que usted ya ha escuchado por parte del vocero presidencial, Alfredo Brito, quien señaló lo que se ha llevado a cabo en la Casa Presidencial, una reunión del gabinete con el presidente Jimmy Morales. Esta es la información que tenemos, William. Muy bien, David, vamos antes de la pausa comercial a pasar más información que tiene que ver con las distintas posturas que se están generando a raíz del anuncio del mandatario Morales. La comunidad landivariana informa que como comunidad estudiantil organizada y ante las recientes acciones por parte de la presidencia, manifiestan que están en contra de la decisión del presidente Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y sobre todo en contra del despliegue militar que utilizó para el anuncio. Consideramos necesario ejercer el derecho de manifestación ciudadana. Invitamos además a nuestros compañeros landivarianos a ejercerlo. Consideramos, afirman, que defender la familia es defender la vida digna de las personas y reprobamos que se utilice como justificación para defender la impunidad y la corrupción. Esto específicamente en clara referencia al mensaje del mandatario Morales respecto a que como guatemalteco se defendía y como gobierno se defendía al matrimonio entre hombre y mujer. Y esos detalles que dio al final de la conferencia de prensa que nada tenían que ver con la extensión y la no renovación del mandato de la CICIG. Vamos ahora a una pausa comercial, regresaremos en instantes. Aún tenemos más posturas al respecto de esta polémica que de nuevo se ha generado por parte del gobierno en torno a la CICIG. Al menos 4 congresistas estadounidenses se pronunciaron dentro de este tema polémico que se ha generado este día, dentro de ellos Norma Torres, indicando que está consternada por la decisión del presidente Morales de no renovar el mandato de la CICIG o la visa del comisionado Iván Velázquez. Con esta decisión, el presidente Morales ha abandonado por completo su promesa de campaña de un gobierno más transparente.
Los representantes Elliot Engel, miembro de la Junta en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y el representante Albio Sears, miembro de la Junta en el Subcomité de la Cámara de Representantes del Hemisferio Occidental, por medio de un comunicado indicaron que condenan enérgicamente la decisión del presidente de Guatemala, Morales, de no renovar el mandato de la comisión, esto cuando expire el próximo año. El anuncio de hoy es un importante retroceso para Guatemala en su lucha contra la corrupción y la impunidad, mientras que el senador estadounidense Patrick Leahy indicó que evaluarán la elegibilidad del gobierno guatemalteco y de los militares para ayuda en el plan de la Alianza para la Prosperidad. Además, esto demuestra que hay dos realidades innegables en Guatemala. La gente está harta de la corrupción, la violencia y la impunidad que aquejan a ese país, y los que están en el poder harán lo que puedan para evitar la justicia. Es por eso que la CICIG se estableció hace 11 años y es por eso que hoy en día no es menos necesario. Esto es parte de las reacciones que se dan a nivel internacional. La polémica que ha generado hoy el mandatario Morales a raíz de este anuncio que da precisamente. Y para este análisis ya usted ha visto todas las perspectivas que hemos tenido, las reacciones que se han dado desde mediodía. Y tenemos a nuestro compañero Daniel Girin. Daniel, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un panorama complicado que se avisora para nuestro país. Sí, se vuelve a reeditar la tensión política que existió justo hace un año. No pasa con la misma intensidad, porque sí hay que decir una cosa. Lo que está haciendo hoy el presidente está bajo sus competencias. Esa es. Políticamente, claro, alguien puede cuestionar si no hay, digamos, ciertos vicios en esa decisión, si no tiene algún tipo de interés personal y está marcando una política de Estado por intereses espurios, pero eso yo creo que si acaso es un debate para más adelante, o si alguien se anime a poner un amparo y si eso puede pegar, pues lo discutiremos. Pero en principio estamos hablando de una decisión que el presidente ya tenía que tomar. Su derecho. Tenía que tomar en algún momento. ¿Qué pasa? Que lo que hace es adelantar la decisión muchísimo. Claro, esto se puede ver como, bueno, el presidente, y así es como lo están intentando vender los defensores del presidente, el presidente ha mostrado fuerza. El presidente por fin ya ha tomado la vara y está tomando decisiones. ¿Necesaria esa cantidad de militares en la calle para hacer este anuncio? Eso es, yo creo que podemos analizarlo independientemente, pero sobre la decisión en sí misma, hay otra lectura que yo creo que hay que hacer, y es: se quedó sin su último gran cartucho y se quedó cuando faltan todavía 15 meses para que termine su mandato. 15 meses en política es muchísimo tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que él tiene muy pocas armas, hoy hemos visto cómo ha disparado prácticamente su último cartucho. Ya casi no le va a quedar por lo menos, digamos, grandes armas, grandes herramientas políticas de aquí al final de su mandato. Ya todo lo que podía negociar con tener la posibilidad de no renovar el mandato de CICIG se ha terminado, se finiquita hoy. Y eso le pone en una situación de muchísima debilidad, aunque parezca que todo el despliegue ha sido un despliegue de fuerza. Creo que lo que estamos viendo es un cartucho lanzado al aire. Creo que el tema de los jeeps, el tema de que hubiese unas fuerzas militares cerca del Congreso, de la sede de la CICIG, y que él saliese con un montón de personas de uniforme vinculadas no solo al ejército, vinculadas a la PNC y al ejército, es decir, las dos entidades que están armadas del Estado. Ahí no estaban otros funcionarios. No estaban todos los ministros. Y no estaban todos los ministros ni de lejos, porque claramente hay ministros que no están de acuerdo con esto. Pero quería hacer como esta clase de despliegue de fuerza, un poco común, porque no ves normalmente a ejército y a PNC junta haciendo esta clase de respaldo, para intentar mostrarse fuerte. Pero dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, de alguna manera. Y ese espectáculo, digamos, esa estética de aquí tengo yo a las fuerzas, hay que testarla de ahora en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estaban de verdad enteradas las personas que estaban detrás de qué iba a decir? Obviamente Denhardt, la canciller Rivera y todos estos. Sí, seguramente sabían que iba a pasar. Los otros lo sabían enteramente, están ahí conscientemente sabiendo que iban a estar asociados, sus caras iban a estar asociadas a un anuncio como ese. No lo sé.
Creo que el siguiente paso, si uno sigue la lógica de esto, o si uno incluso especula sobre qué hacían los JIPs en torno a la CICIG, creo que el siguiente paso sería intentar sacar directamente al personal que está en la CICIG. Utilizar este tema de las visas, que es un tema que debería ser menor, como arma para sacar a la gente de una forma absolutamente burda. Ahí sí estaríamos entrando en colisión con la CC. Estaríamos básicamente desconociendo a la CC. Y Jimmy Morales lo dice en su discurso. Hace una, digamos, apela al funcionario que dice no están ustedes obligados a cumplir con órdenes que son ilegales y por lo tanto que quede eso claro. Bueno, ¿y quién dice que es legal o ilegal? ¿Quién? Jimmy dice que es legal y que no es legal. Con su enorme conocimiento jurídico va a ser él el que determine, mira, esa es ilegal, entonces esa desconócela, esta no. Entonces creo que ahí sí se va a poner y ahí sí se va a testar a las instituciones de seguridad del país. Esto es importantísimo para la democracia, o sea, vamos a poder ver si se atreven a dar ese paso, si tienen, digamos, la suficiente poco buen juicio para tirarse a hacer algo como eso. Va a ser un gran test para la institucionalidad del PNC y para la institucionalidad del Ejército. Y no estamos hablando solo de los altos mandos que han nombrado estas personas, estamos hablando, yo siento, de toda la institución. ¿Está dispuesto el Ejército en un momento dado a desconocer una sentencia del ACC sobre una materia concreta, en este caso sobre la CICIG, o sobre, por ejemplo, la posibilidad de que les digan saquen ustedes a Denhardt, está cometiendo, digamos, inconstitucionalidades? Incluso ya está ese amparo solicitando que se removiera. Por eso, digamos, esas armas están ahí y ahora va a caer en algún momento la pelota del lado de la CC. Cuando la CC, que parece que muy claro cómo va a sentenciar en una dirección determinada, a no ser que se vea intimidado por este despliegue de fuerza, pero tendrían que ser muy torpes porque esto da más pena que miedo, sinceramente. Sí lo hace al final, o sea, si digamos, sentencia como creemos que va a sentenciar, decir, no, se aplica el non grato y usted tiene que darle la visa y tiene que dejar operar este último año a la CICIG y a Iván Velázquez, entonces ahí se va a ver qué grado de apoyo tiene este presidente. Sería una locura que el presidente más débil de la historia democrática de Guatemala, un presidente que ya está entrando en su último año de gobierno, que ya quemó todos los cartuchos y todas las naves, tenga respaldo de dos instituciones. Uno entiende el respaldo de cierta clase política que se ve amenazado por CICIG, pero que tenga respaldo de instituciones sería muy grave para nuestra democracia. Algo complicado, ya lo decía incluso la fiscal general, que estaría vigilante de cuál sería el efecto en contra precisamente de esta lucha contra la corrupción. Y si me permites, ella dice, hay cierta gente que se ha quejado de que ha sido un poco ambigua porque no ha dicho qué mal que haya tomado esa decisión. A mí sinceramente me ha gustado mucho el comunicado de la fiscal, porque está bien, no se mete a la decisión en sí misma, que se ve de una forma precipitada, pero dice algo muy importante al final, y yo creo que, sobre todo viniendo de alguien tan, digamos, calmado como la nueva fiscal, tiene mucho peso, y es, vamos a estar atentos a ilegalidades, dice la palabra. Sí. Entonces mire, todo esto, si se incurre en algún momento en ilegalidades, alguien, en el escenario que estamos hablando antes, alguien como ella que viene de la CC, que es una jurista, digamos, podemos decir incluso excesivamente formalista, pero es una jurista que se toma en serio esas cosas, no va a permitir, y eso es lo que yo siento que está diciendo en el comunicado, que se pervierta, digamos, la autoridad que tiene la CC sobre todo el sistema, como esa especie de último rector del sistema que es la CC. Vamos nosotros a continuar en unos instantes con este análisis de nuestro compañero Daniel Gini. Tenemos incluso más posturas, unos a favor, otros en contra de lo que está ocurriendo. Usted quédese con nosotros. Cuando regresemos conoceremos también cuáles podrían ser esas repercusiones internacionales. Ya se están dando posturas de representantes del Congreso en Estados Unidos al respecto de esta decisión. Usted conocerá ese análisis tras la pausa. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, anunció que viajará el lunes a Estados Unidos para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional, en el afán del gobierno de Mauricio Macri por sofocar la crisis.
Creemos que vamos a poder avanzar rápidamente porque ya hay un nivel de avance considerable. Y bueno, son las medidas en las que creemos para restablecer la confianza. El FMI adelantará desembolsos del programa de auxilio por $50.000 millones que pactó a 3 años en junio. Con esos anticipos, Buenos Aires cubriría sus compromisos de deuda hasta fines de 2019, según el gobierno. Entendemos que hay un proceso hoy de desconfianza en una economía argentina que, en nuestra opinión, tiene fundamentos sólidos, pero que también reconocemos que hoy tiene que reforzarlos en función de los shocks a los que hemos sido expuestos. Afectada por el contexto internacional, Argentina lucha contra la depreciación de su moneda y la inflación, pero desde que empezó el año, el peso ha perdido más de 50% y no hay indicios de que tenga todavía un freno. El jueves sufrió su mayor pérdida diaria del año, al cerrar a 39,87 por dólar. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Las noticias internacionales en esta emisión. Nosotros continuamos precisamente con el análisis de la noticia que ahora se ha generado en Guatemala y que está generando también ya repercusiones a nivel mundial, precisamente la decisión del mandatario Morales de la no renovación del mandato de la CICIG. Está con nosotros Daniel Girin. Continuamos hablando específicamente de lo que podrían ser, Daniel, estas repercusiones. 3 panoramas que podríamos y quisiera que analizáramos en este momento. Lo social, ya observamos de nuevo manifestaciones en las calles de Guatemala, unos a favor y otros en contra, que se esperarían estas fueran pacíficas totalmente. Este es uno de los primeros. Hasta donde yo tengo entendido, a día de hoy solo ha habido un altercado donde un anti-CICIG le pegó a otro anti-CICIG, entonces tampoco estamos hablando. El no derecho estamos hablando de manifestar, ¿no? El derecho de. Igual, mira, lo que ha sido tradicional hasta ahora, y a lo mejor vamos a ver algo distinto, pero aparte de una manifestación completamente acarreada de los vendedores informales de la terminal, hace unos meses las manifestaciones puramente anti-CICIG han sido muy minoritarias, claro, ¿no? Realmente lo de hoy eran 2 o 3. La manifestación pro-CICIG tampoco parece estar siendo increíblemente multitudinaria, es bastante más sustantiva, pero todavía esta decisión, que yo insisto, es una decisión que el presidente podía y debía tomar, estaba dentro de sus funciones. Esta decisión no hace que la gente salga como se salió en 2017, el 13, el 15 y también el 20 de septiembre. Yo creo que esa reacción se tendría si se atreven a desconocer a la CC con respecto a las visas de Iván Velázquez y demás miembros de CICIG. A nivel internacional, David, ¿cuál podría ser esa repercusión que se podría ya empezar a escuchar en los próximos días? Yo creo que la repercusión es desde Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente. Al final volvemos a lo mismo, el presidente tiene la potestad de decidir sobre lo que está decidiendo, pero para Estados Unidos especialmente, para la comunidad internacional en general, y también se están escuchando voces desde Europa, la CICIG es una agenda bastante importante. Yo, para que no dejen de tener miedo y estén todavía, digamos, inquietos, yo volvería a insistirle a muchos de los que creen que sacando a la CICIG se soluciona, entre comillas, la lucha contra la corrupción, que tienes el caso de El Salvador. En El Salvador tienes una FECI, un equivalente a FECI, claro, sin CICIG, y está ya enjuiciado Funes, Saca, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una tendencia, yo hemos insistido mucho en el espacio sin filtro de explicar esto. Esto es una tendencia que Estados Unidos va a seguir teniendo. ¿Qué es lo que pasa? Creo que un senador como Leahy, que es alguien muy importante en la parte presupuestaria, porque es el vicepresidente del comité de apropiaciones, que se llama de presupuesto, está diciendo que van a revisar toda la ayuda para el gobierno de Guatemala, habiendo liberado los fondos para CICIG hace poco. Pero sobre todo, y esto es muy importante, lo que ha hecho Jimmy Morales es, ante los intereses de Estados Unidos, les ha dado 15 meses para pensar qué hacer. Les ha dado 15 meses, porque una cosa es, te guardas el arma y luego la utilizas en ese proceso hasta el último momento que la puedes utilizar, que hubiese sido junio, septiembre del año que viene, y llega él y lo hace en este momento.
insisto, hacerlo en este momento tiene su efecto, es un golpe a CICIG, claramente, es un golpe a la lucha contra la corrupción, pero lo que tiene es que te quedaste sin tu arma. ¿Y ahora qué? Ahora vas a dejar que la gente se sienta allá arriba en el norte, que empiecen a contemplar distintos escenarios, a contemplar piezas, y lo que puede salir de ahí me da la sensación de que no va a ser nada bueno para Jimmy Morales. Tampoco creo que va a ser bueno para la estabilidad del país, pero tengo la sensación de que no va a ser bueno para Jimmy Morales. ¿Cuáles podrían ser estos escenarios, rápidamente? Pues digamos desde una presión para que se conozca el antejuicio que tiene Jimmy Morales, reabrir casos, filtrar información que se pueda tener, que le ponga aún peor frente a la ciudadanía, que lo deje aún peor visto. Yo creo que habría que manejar escenarios de ciertas piezas simbólicas. Piensen que para Otto Pérez Molina fue fundamental el tema del audio que se filtró, o que se conoció, perdón, en la audiencia de la línea. Quién sabe si aquí vamos a tener alguna foto, vamos a tener algún audio que vamos a tener que debatir en los próximos meses, porque eran armas que alguien se tenía guardadas ahí, que las va a utilizar ahora que ya quemó su último cartucho. El análisis de nuestro compañero Daniel Girin, reiteramos muchas perspectivas de esta situación. Hoy el anuncio del mandatario Morales que se ha dado respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Continúa la CICIG hasta septiembre de 2019, pero el mandato, afirma el presidente Morales, no se renueva más. Daniel, gracias. Gracias por este análisis, por estos minutos en los cuales tratamos de llevarles a ustedes esa perspectiva, las posiciones encontradas, unos a favor, otros en contra de lo que está ocurriendo, y el análisis también continuará en la emisión de las 9 de la noche de Noticiero Guatevisión, así que los invitamos a que se queden con nosotros en la programación de Canal Guatevisión. Continuaremos con más al respecto de este tema.